El ultraderechista neoliberal Jair Messias Bolsonaro no solo no entregó el pasado 1 de enero la banda presidencial al socialista Lula da Silva, sino que viajó a los Estados Unidos huyendo del repudio de los votantes. Pero al parecer también por temor a la justicia. Hay evidencias de que Bolsonaro pagó a diseminadores de noticias falsas e incluso promovió entre los militantes un golpe de Estado, además de dejar las arcas del país vacías, aunque él lo niega todo. Lo cierto es que hoy Lula tiene el poder para reclamar justicia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El socialista Luis Inácio Lula da Silva asumió por tercera vez la presidencia de la República Federativa de Brasil, a pesar de hacerlo frente al Parlamento y medio centenar de países invitados. Su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, no estuvo presente, omisión del protocolo democrático que no sucedía desde hace 38 años. La ausencia de Bolsonaro, de acuerdo con diferentes medios de información e integrantes del naciente gobierno socialista de Lula da Silva, explican que es el temor a ser llamado por la justicia, ya que podría enfrentar cargos graves por llamar a un golpe de Estado. De hecho, desde las vísperas de la segunda vuelta, seguidores de Bolsonaro envueltos en la bandera del gigante sudamericano se apostaron alrededor de los cuarteles, principalmente de la capital Brasilia, llamando a la insurrección militar, y allí continuaron apostando hasta la toma de protesta del triunfante y carismático Lula. Seguidores de Bolsonaro, que además de hincarse en las calles implorando a Dios por la no llegada al poder de Lula, intimidaron antes y durante el proceso electoral. Incluso, a pesar de haber sido ya derrotados democráticamente en las casillas por segunda vez, se mantuvieron afuera de los cuarteles reclamando a los mandos castrenses su no intervención armada. Mientras esto sucedía, antes de la toma de protesta de da Silva, Bolsonaro, aún como presidente, gestionó un vuelo de la Fuerza Aérea de Brasil con una numerosa comitiva y seguridad a cargo del Erario del Pueblo. Sin justificación alguna de gobierno, realizó el viaje a la ciudad de Orlando, Florida, en los Estados Unidos, a la casa de un peleador brasileño de artes marciales mixtas. El ya hace algunos años campeón, José Aldo. Ya con reportes de incomodidad e inseguridad por parte de los vecinos del peleador, Bolsonaro estará oficialmente en la mansión por lo menos del 1 al 30 de enero. En un desangelado mensaje no oficial, antes de su salida de Brasil, Bolsonaro no aceptó responsabilidad acerca de las graves condiciones en que dejó el gobierno, achacando su fracaso económico y político, sobre todo a la pandemia del coronavirus 19 y al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. En ese último mensaje, Bolsonaro afirmó: «Nunca esperé llegar a este punto, dejar al Brasil bajo esta ideología nefasta de izquierda», sugiriendo un posible fraude electoral. Dijo que no comprendía el porqué, pues él siempre había hecho lo mejor. Justificó: «Muchas veces me he preguntado qué hice mal, pero estoy convencido que hice lo mejor que pude». Lo cierto es que desde el domingo 1, Jair Bolsonaro perdió el derecho al fuero especial que lo hacía prácticamente inmune a la justicia. Dejó de ser un privilegiado, quienes solo pueden ser denunciados por la Procuraduría General de la República con la autorización de la Cámara de Diputados, y solo el Supremo Tribunal Federal los puede juzgar. Lo cierto es que la lista de agravios en contra de sus compatriotas e incluso de la humanidad es muy larga, empezando por lo último, la selva amazónica, pulmón del planeta entero. Se dice que tan solo entre 2020 y 2021 fue destruida en un 34.5%, más que en los 40 años previos, todo bajo el impulso de Bolsonaro. Crímenes contra la humanidad por el daño al planeta entero, que deberá enfrentar por una denuncia presentada ante la Corte Internacional de La Haya. Líderes de los pueblos originarios del Amazonas lo acusaron ya por el genocidio, asesinato, delitos de guerra y racismo. Desde el Parlamento se han presentado
cargos en su contra por la incitación pública a la práctica de un delito, ya que en plena pandemia del COVID-19 personalmente declaró que las personas vacunadas en el Reino Unido estaban desarrollando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, lo cual es aberrante. Bolsonaro también es acusado por divulgación de datos confidenciales junto con el diputado Filipo Barros y el delegado de la Policía Federal filtró una narrativa fraudulenta en contra del proceso electoral, atribuyéndole, sin pruebas ni indicios, un carácter dudoso. Además, se le acusa de la diseminación de fake news en contra de ministros de la Suprema Corte y de armar verdaderas milicias de bots con el único objetivo de minar la credibilidad de las instituciones de su país mediante un discurso de odio y contrario a las instituciones, al Estado de Derecho y a la democracia. También Sergio Moro, exministro de Justicia, ahora senador electo, le acusa de interferencia indebida en la Policía Federal, pero además es señalado de haber permitido la expansión de la pandemia con más de 690,000 víctimas, el uso irregular de fondos públicos y de mentir ante la autoridad, además de 12 delitos electorales que pesan en su contra. De ser encontrado culpable, por lo menos, de los 12 delitos electorales, quedaría imposibilitado para ocupar cualquier cargo público, pero por los demás delitos no solo tendría que pagar grandes sumas, sino seguramente años de cárcel. Lo cierto es que años antes de ser presidente, ya Bolsonaro había acumulado graves infracciones a la ley. Ya la violencia y el encono lo rodeaba, creando odio en su contra al punto de que, en campaña presidencial, fue apuñalado en plena calle. Otro de los más visibles y ruines delitos que cometió en su carrera como diputado es la incitación al delito de violación, ya que en 2014 fue videograbado diciéndole en pleno rostro a la diputada izquierdista del Partido del Trabajo, María do Rosario, «No te violaría porque no lo mereces». Así Bolsonaro se suma a la larga lista de políticos latinoamericanos proscritos por la justicia de su país y por crímenes en contra de la humanidad. Curiosamente, muchos de ellos refugiados en los Estados Unidos. Ejemplos de estos expresidentes repudiados por su pueblo son Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de México, Ollanta Humala y Alejandro Toledo del Perú, Otto Pérez de Guatemala, Ricardo Martinelli de Panamá, Francisco Flores y Elías Saca de El Salvador, entre muchos otros. Todos expresidentes de derecha y neoliberales, algunos ya finados, juzgados y condenados, otros en proceso o ya finados. Todos, además, inmensamente ricos, con fortunas inexplicables que al momento de conocerse su origen son del todo lamentables. Narcotráfico, robo, magnicidios, genocidio, entre otros. Aunque también es cierto que en muchas partes de la patria grande, el cambio político hacia el progresismo de izquierda va avanzando. El trabajo de reconstrucción que queda para estos gobiernos es titánico. Como sucede ahora en Brasil, con la llegada de Luis Inácio Lula da Silva, la primera y permanente labor por realizar es trabajar por la unión en el país al tiempo que una radical lucha contra la corrupción. No por otra cosa es que Lula ha dicho en su toma de protesta: «Prometo promover el bien general del pueblo brasileño, sustentar la unión, la integridad y la independencia de Brasil, aunque primeramente mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño». Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es «hasta volvernos a encontrar».
Voz de la Patria Grande.